Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿No? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto. Como yo lo puedo saber. Perfecto. El que puede abrir la cámara la abre y el que no le importa. La idea es que estemos todos por lo menos conectados y si hay alguna duda, alguna pregunta, me vayan diciendo, ¿sí? Como siempre les digo. ¿Todo en orden? ¿Alguna pregunta o duda de las semanas anteriores de lo que vimos? Por ahora todo bien, todo claro. ¿Todo bien? Bueno. eh, La idea, la idea de hoy es charlar un poco lo que es la semiología médica, más que nada desde el punto de vista respiratorio, y como habíamos hablado la semana pasada, de algunos signos y síntomas generales de lo que es, digamos, el examen físico del aparato respiratorio. Hoy la idea es hablar de algunos síndromes que están relacionados también a lo que es la semiología del aparato respiratorio nuevamente. Así que bueno, vamos a ir charlando un poco de esto, ir viendo algunos signos y síntomas característicos de estas enfermedades y cómo se representan, por lo menos a lo que es el examen físico, ¿sí? Vamos a ver que se va a dividir en síndromes obstructivos de la vía aérea, que es todo aquello que genera obstrucción generalmente a nivel bronquial, los síndromes infecciosos, que tienen que ver con los síndromes de condensación por lo general, con las neumonías y con algunos cuadros respiratorios que a veces pueden darse de manera bilateral, y bueno, así como también charlamos recién, los síndromes de condensación, que pueden ser o las neumonías o los atelectasias, etc., y cómo esto clínicamente nosotros al examen físico lo podemos por lo menos evaluar o diagnosticar o sospechar. Entonces, como les decía hace un ratito, con una breve clasificación, para después ya meternos puntualmente en cada uno, los síndromes de las vías aéreas los vamos a dividir en los síndromes obstructivos, infecciosos y algunas alteraciones irreversibles de los componentes elásticos y musculares de la pared torácica. En los obstructivos los más frecuentes son el asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como la enfermedad de POC. En los infecciosos tenemos las traqueobronquitis agudas, ¿sí? O la reagudización de alguna bronquitis crónica, como llamamos, por ejemplo, el EPOC reagudizado, que es cuando se reagudiza una enfermedad bronquial crónica. Y algunas alteraciones irreversibles, como son las bronquiectasias, que ya son lesiones pulmonares que se consolidaron y que no tienen forma de volver hacia atrás, es decir, ya hay una lesión estructural a nivel pulmonar. Después tenemos los síndromes parenquimatosos, como el síndrome de condensación, donde está el parénquima pulmonar afectado, y ahí aparecerían las neumonías y las atelectasias, como les comentaba hace un ratito. Los síndromes intersticiales, donde hay patologías que afectan el intersticio pulmonar, y los cavitarios o las cavidades o cavernas cuando hay más de infección estructural, lesión y pequeñas cavernas o cavidades dentro de lo que es la cavidad pulmonar. Síndromes pleurales, que es lo que enferma la pleura, el neumotórax y el derrame pleural, y los síndromes vasculares pulmonares, como es la hipertensión pulmonar, el tromboembolismo de pulmón, ¿sí? A su vez, en lo que es el aparato respiratorio también ingresaría en esto el síndrome mediastínico, es decir, todo lo que está dentro de la cavidad torácica, y en el mediastino aparecen todo lo que pueda generar alguna patología asociada a estas enfermedades, el síndrome de debilidad de los músculos respiratorios y la insuficiencia respiratoria final como diagnóstico de cualquier enfermedad que pueda aparecer previamente nombrada. ¿Sí? Esto va a ser más o menos una manera de clasificar estas clases y de poder charlar un poco qué son los síndromes respiratorios. Síndromes obstructivos de la vía aérea, como les dije hace un ratito, tiene que ver más que nada con enfermedades que afectan a nivel bronquial, ¿sí? Y que generan obstrucción al normal pasaje de aire. ¿Está bien? Como les dije, hay un aumento de la resistencia al flujo, ¿sí? Esto va a producir un aumento del trabajo, más que nada de la musculatura respiratoria, y hay varias causas o varios mecanismos por los cuales se pueden obstruir las vías aéreas, ¿sí? Se pueden obstruir a nivel de la vía aérea central, generalmente cuando hay una obstrucción por un cuerpo extraño o edema de glotis o alguna situación que afecte una obstrucción a nivel traqueal, como puede ser un tumor, un granuloma, cualquier estructura que pueda generar dificultad para el pasaje normal de aire, ¿sí?
que lo vamos a ver ahora cómo se diferencian una de otras clínicamente, pero por lo general son situaciones bastante asfixiantes y que el paciente viene a la consulta o lo traen a la consulta o por urgencia o con realmente una falta de aire importante. Después tenemos la obstrucción en el árbol bronquial, cuando generalmente se ve en una crisis asmática, ¿sí? Que sean obstrucciones producto de edema, inflamación, ¿sí? O aumento de las secreciones, y esto obviamente va a generar bastante dificultad respiratoria. Y la obstrucción con compromiso de las vías aéreas periféricas, que es generalmente lo que produce el enfisema pulmonar, ¿sí? Que ya es la patología crónica, producto muchas veces del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Es decir, si bien son enfermedades obstructivas las tres, tienen diferentes orígenes, diferentes inicios y diferentes localizaciones donde se están provocando y produciendo, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Bien. Esto va a hacer que la clínica y la forma de presentación obviamente sean diferentes. Si bien son obstructivas, al examen físico semiológico vamos a encontrar algunas diferencias entre unas y otras, lo que nos va a permitir poder saber si el cuadro tiene un origen u otro. Como les decía, todo síndrome obstructivo va a tener características en común. ¿Cuáles van a ser? La disnea, es decir, van a ser patologías que van a generar falta de aire, ¿sí? Producto obviamente de un aumento en la resistencia al flujo. Por otro lado va a haber tos, generalmente son patologías que generan irritación traqueal, irritación de los bronquiales, entonces producen bastante tos, y obviamente signos de dificultad respiratoria. ¿Cómo sabemos que el paciente viene con signos de dificultad respiratoria? Porque además de tener disnea, tiene utilización de músculos accesorios, ¿sí? Y esto es lo que llamamos, por ejemplo, el uso de los esternocleidomastoides, de escalenos, pectorales, intercostales, aleteo nasal, respiración en balancín. No sé si escucharon hablar de la respiración en balancín alguna vez, pero bueno, es cuando hay una dificultad respiratoria severa y en vez de haber a la inspiración profundo apertura, digamos, torácica, más bien hay depresión respiratoria, es decir, en la inspiración profunda el tórax baja y se distiende el abdomen. Eso se llama respiración en balancín. Cuando ya el paciente está realmente agotado y su diafragma, que es el músculo más fuerte para sostener la frecuencia respiratoria, también se agotó, aparecen este tipo de ventilaciones, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, disnea, tos y signos de dificultad respiratoria aparecen en cualquier enfermedad con un síndrome obstructivo, ¿sí? Otra situación que aparece es el atrapamiento aéreo, ¿está bien? Acuérdense, los pacientes con enfermedad obstructiva no tienen dificultad para que el aire ingrese en su tórax y en sus pulmones, sino que tienen dificultad para poder vaciar el pulmón. La obstrucción evita el normal vaciado pulmonar. Entonces, lo que vamos a tener son pacientes con un tórax aumentado de tamaño, cuando es crónico vamos a tener lo que llamamos tórax en tonel, con un aumento del diámetro antero-posterior torácico, es decir, van a ser pacientes con una modificación a nivel torácica por un aumento del atrapamiento aéreo. Y también va a estar prolongado el tiempo expiratorio. ¿Por qué? Por esta dificultad para poder eliminar el aire de sus pulmones por la obstrucción bronquial. Entonces el paciente va a tener dificultad para poder eliminar el aire, ¿sí? Es decir, fíjense, en un paciente normal, el valor normal para expirar completamente es de 3 a 4 segundos. Muchas veces en un paciente con enfermedad bronquial obstructiva puede tardar entre 10 a 15 segundos en vaciar su pulmón completamente. Y esto también es importante, hay ciertos sonidos agregados, que van a ser las sibilancias y muchas veces también los roncus. Acuérdense, patología obstructiva, aparecen las sibilancias, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Están conmigo o se fueron? Sí, profe. Sí, sí. Están acá, bien. Así no hablo solo como un loco. Bien, entonces, acuérdense, atrapamiento aéreo, prolongación del tiempo expiratorio, sonidos agregados, generalmente sibilancias, todo esto me hace pensar siempre en la enfermedad obstructiva. Ahora la pregunta es, ¿la obstrucción de qué origen es, ¿no? Cuando viene el paciente? ¿Cómo puedo yo diferenciar que sea un cuadro asmático, de un paciente con enfisema, de una obstrucción laringea aguda, de un edema de glotis? Bueno, hay ciertos signos y síntomas que a mí me van a permitir ir diferenciando uno de otros. Por ejemplo, si yo lo que tengo frente a mí es una obstrucción laringea por un cuerpo extraño, por un edema de glotis, por alguna tumoración, por lo general son patologías que generan bastante asfixia, ¿sí? Dificultad para el ingreso de aire. No así en el asma bronquial y en el enfisema, que recuerden que el aire ingresa, pero cuesta que salga.
Generalmente no va a haber disnea, ¿por qué? Porque ni siquiera el paciente puede respirar, entonces no hay capacidad de movilización de aire, está ahogado. Puede haber tos, ¿sí? Expectoración generalmente no, porque esa obstrucción laringea va a impedir que el paciente pueda expectorar. Obviamente va a haber mucha utilización de músculos accesorios, porque va a estar con una dificultad importante para meter el aire, va a haber tiraje, ¿sí? Y no va a haber hiperinsuflación ni signos de Littenhover. ¿Escucharon hablar de los signos de Littenhover? Ahí lo leyó. Puede haber sibilancias, pero muy poquito, porque no hay pasaje de aire, y obviamente va a haber cornaje, que el cornaje es el sonido a nivel traqueal, del aire obstruido o de la dificultad del pasaje de aire por la tráquea. Eso llamamos cornaje, ¿se acuerdan? Los signos de Littenhover son cuando en la inspiración hay contracción de los intercostales con depresión de los intercostales, en vez de haber relajación o contracción y apertura de la caja torácica, es más bien depresión, ¿sí? La caja torácica, y a nivel del abdomen, en vez de llenarse el abdomen de aire, se deprime. Hay una depresión a nivel abdominal. Eso se llaman signos de Littenhover y generalmente lo vemos en los pacientes enfisematosos. Entonces, a destacar, asfixia, utilización de músculos accesorios, tiraje y cornaje. Ahora, si el paciente viene con un cuadro obstructivo relacionado a un proceso asmático, a un cuadro de asma aguda, va a haber asfixia, sí, puede haber falta de aire en el caso de un cuadro asmático grave, va a haber disnea, el paciente va a venir muy disneico, con bastante dificultad respiratoria, va a haber tos, puede o no haber expectoración, pero no es lo más común. Uso de músculos accesorios, tiraje, hiperinsuflación, ¿sí? Fíjense que acá aparece ya la hiperinsuflación, y las sibilancias, que son como el dato característico de un paciente asmático, ¿no? Que viene con unas sibilancias importantes y a veces hasta audibles, sin necesidad de poner un estetoscopio. Por otro lado, el paciente enfisematoso, ya con una enfermedad más crónica, ya con una patología, digamos, de larga data, tal vez no venga tan asfixiado, porque la verdad que el paciente está acostumbrado y adaptado a este tipo de enfermedades. Sí va a venir con disnea, si el cuadro ya es grave, sí va a haber tos, sí puede haber expectoración, porque a veces se puede mezclar también la bronquitis crónica con aumento de secreciones, sí va a haber uso de músculos accesorios, tiraje, y acá lo que aparece como dato fundamental es la hiperinsuflación, porque son pacientes que, como les decía, tienen enfisema y sus pulmones ya tienden a estar distendidos de manera crónica, con el tórax centonel. Los signos de Littenhover, que son estos que yo les decía, que es la depresión costal por la contracción de las intercostales y la depresión del abdomen, de la panza, y puede haber sibilancias también. Lo que no va a haber es cornaje, ¿sí? Acuérdense, cuando no hay obstrucción de la vía aérea superior, no hay cornaje. Cornaje o estridor, nosotros también a veces lo llamamos estridor laringio, que es el sonido por la dificultad del pasaje de la vía aérea superior, ¿sí? ¿Está bien hasta acá? ¿Quedó claro la diferencia entre uno y otro? Sí, bien. Perfecto. Este cuadro manténganlo, ténganlo a mano, porque bueno, me parece una buena manera de poder diferenciar semiológicamente una obstrucción de otra. No todas las obstrucciones son lo mismo, ¿sí? No todo el síndrome obstructivo es lo mismo. Bien, metiéndonos más de lleno en lo que es el asma, todos sabemos que es un síndrome que se caracteriza por la obstrucción de las vías aéreas respiratorias, que puede variar tanto de manera espontánea como en el tratamiento específico. Generalmente es una inflamación crónica de las vías respiratorias que provoca de manera exagerada una hiperreactividad bronquial. Eso va a provocar contracción de los músculos lisos bronquiales y dificultad para el normal vaciado pulmonar. Generalmente el asma es reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que esa obstrucción bronquial es reversible con tratamiento y con medicación, es decir, que no son patologías que quedan de manera crónica afectando el bronquio en el tiempo, siempre y cuando tenga un buen tratamiento, ¿no? Y la idea es que la diferencia entre un paciente asmático y un paciente POC es que con tratamiento es reversible y el paciente vuelve a sus condiciones habituales. Puede haber a veces, como dice en este caso, algunos pacientes que evolucionen a obstrucción crónica cuando son procesos asmáticos muy severos, con gran hiperreactividad bronquial, es decir, con una atopía, un grado de atopía muy importante. Como les decía, por lo general pueden tener atopía, dermatitis atópica, eczema, rinitis, etcétera, se solapan, es decir, pueden estar relacionados, y hay muchas causas que pueden determinar o generar un cuadro asmático o una crisis asmática, ¿sí?
desde a veces alérgenos que uno inhala, hasta infecciones virales, ciertas drogas, el ejercicio, estar en contacto ambiental con algunas sustancias químicas o el frío, es decir, pueden ser variadas las causas que pueden desencadenar un cuadro de asma agudo, y hay que estar atento y rápidamente iniciar un tratamiento. ¿Para qué? Para evitar que esto progrese y que termine generándole un cuadro grave al paciente. Generalmente lo más importante es el reconocimiento clínico, como dice acá, de la crisis asmática. Generalmente el diagnóstico lo hacemos de manera en el examen físico y es bastante simple y sencillo con la anamnesis y la semiología. Como les decía, bueno, hace un ratito, genera de forma aguda inflamación, hiperreactividad, obstrucción reversible, etc. Pueden aparecer de manera progresiva o abrupta, es decir, a veces podemos tener un paciente que rápidamente progresa una crisis asmática grave, y tanto la historia clínica como la exploración y la semiología nos van a permitir poder llegar a un diagnóstico. En algunos casos, en los cuales el diagnóstico necesita además apoyarse con alguna otra prueba, pedimos algún estudio complementario, como puede ser un estudio de laboratorio de gases, o preguntar o hacer alguna placa de tórax para descartar alguna infección sobreagregada. Es decir, hay situaciones en las cuales uno tiene que por ahí pedir algún otro estudio para poder certificar o constatar de que no haya algo más aparte del cuadro asmático puro. Entonces, en el asma, cuando hay crisis asmática, generalmente, obviamente vamos a hacer un interrogatorio. En el interrogatorio, por lo general, vamos a ver al paciente o le vamos a preguntar si tiene dificultad respiratoria, tal vez nos va a informar que le falta el aire, eso nosotros lo interpretamos como disnea. Acuérdense que disnea es la sensación subjetiva de cada persona a la falta de aire. Vamos a notar que tiene dificultad para hablar, puede decir que tiene dolor de pecho, es decir, puede haber palabra entrecortada. Son varias las maneras de poder determinar que el paciente está con dificultad respiratoria. A la inspección, cuando lo evaluemos y lo veamos, vamos a verlo taquipnéico, es decir, va a tener una frecuencia respiratoria aumentada, vamos a ver que presenta tos, y lo vamos a ver con signos de dificultad respiratoria, y puede llegar hasta ver cianosis, ¿sí? La cianosis, si bien no es frecuente, puede aparecer en casos severos. Cuando aparece un paciente con cianosis y un cuadro asmático, probablemente estamos frente a un caso muy grave y un cuadro asmático muy severo. Tengan en cuenta algo por ahí para tener en cuenta en lo que es la auscultación. A veces puede haber sibilancias, y otras veces cuando la obstrucción es tan severa, el paciente ni siquiera puede mantener un buen volumen ventilatorio, y muchas veces no llegamos ni siquiera a escuchar las sibilancias, cuando ya el bronquio está del todo cerrado. ¿Sí? ¿Qué más? A la palpación, obviamente, va a haber taquicardia, va a haber pulso paradójico, puede haber pulso paradójico, va a haber disminución de la amplitud del tórax, ¿sí? Porque el paciente va a estar hiperinsuflado, entonces no va a abrirse o expandirse más, porque ya de por sí está hiperinsuflado. Y las vibraciones vocales van a estar normales por lo general, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay nada que esté ocupando el parénquima pulmonar, es decir, es un parénquima pulmonar sano, que está hiperinsuflado por la broncoconstricción y no habría patología agregada. A la percusión generalmente va a ser normal, o puede haber una ligera hipersonoridad, ¿sí? Producto de esta hiperinsuflación. Y a la auscultación, lo que vamos a encontrar cuando el paciente presenta una crisis asmática son las sibilancias, ¿sí? Que pueden llegar a estar diseminadas en ambos campos pulmonares. Como les decía hace un ratito, a veces podemos llegar a escucharlas sin necesidad del estetoscopio. A veces a distancia podemos llegar a escuchar estos sonidos. Y por lo general pueden aparecer también subcrepitantes al final de la crisis, es decir, cuando está empezando a mejorar la crisis asmática pueden aparecer subcrepitantes. Y esto tiene que ver con porque los alvéolos empiezan de a poquito a vaciar su aire y a provocar estos ruiditos que uno puede escuchar al final de la inspiración. Bien, acá a modo de resumen tenemos un cuadro que nos permite más o menos analizar y pensar cada paciente que llega a la consulta y cómo manejarlo y cómo tratarlo en relación a la evolución. Tal vez no es mi idea, no es la idea nuestra meternos mucho en cómo es el tratamiento y hacia dónde hay que determinarlo y hacia dónde tiene que ir el paciente con una crisis asmática, pero tengan en cuenta que el paciente cuando llega a la consulta o llega a la guardia, generalmente con un examen clínico, con un examen físico, ¿sí? Auscultación, palpación, percusión,
evaluándolo, mirándolo, podemos rápidamente, con sus antecedentes también, llegar a un diagnóstico de lo que está presentando es una crisis asmática, ¿sí? A partir de ahí, lo que hacemos es un tratamiento habitual, ¿sí? Que es, obviamente, darle beta-2 agonistas inhalatorios, ¿sí? Que lo van a tener es la función de broncodilatar, ¿sí? Ese bronquio, dilatar el bronquio me va a permitir a mí mejorar el pasaje de aire, y a veces, obviamente, darle oxígeno y si es necesario algún corticoide. Que el corticoide, como es un gran antiinflamatorio y un poderoso antiinflamatorio, podemos darlo a veces por vía oral y otras veces endovenoso, dependiendo del cuadro del paciente. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es el diagnóstico. Una vez que tienen el diagnóstico, obviamente, tratarlo, ¿sí? Lo antes posible. Si vemos que el cuadro asmático empieza a mejorar, iremos viendo la evolución, iremos evaluando el tratamiento y cómo seguimos. Si vemos que el cuadro no mejora, que el paciente sigue con dificultad respiratoria, por más que yo inicie todo el tratamiento y el cuadro está cada vez poniéndose peor, ahí habrá que hablar con la gente de terapia intensiva y evaluar la posibilidad del paciente si tiene indicación o no de internación, ventilación, etc. ¿Sí? No me voy a meter mucho en eso, pero sepan que generalmente el diagnóstico semiológico es clínico. ¿Sí? No hacemos mucho más que revisarlo, escucharlo, ocultarlo y a partir de ahí iniciar el tratamiento agudo. ¿Está bien? ¿Acá me siguen? Bien. Hasta acá, lo que más o menos podemos explicar semiológicamente de lo que es un cuadro asmático. No sé si hay dudas, preguntas de todo esto. No. Ok. Sí, sin duda por ahora. Bien. Otra de las afecciones que vamos a tener a nivel pulmonar de manera obstructiva es lo que llamamos EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica por lo general se va a diferenciar en dos tipos de patologías, ¿sí? O en dos tipos de enfermedades. La bronquitis crónica por un lado y el enfisema pulmonar por otra. Muchas veces una predomina sobre la otra, pero pueden estar las dos presentes, ¿sí? ¿Qué es la bronquitis crónica? Es cuando tenemos un paciente con tos y expectoración al menos 3 meses al año y durante 2 años consecutivos, sin otra causa que lo explique, es decir, sin ningún cuadro infeccioso agudo, sin ninguna enfermedad cardíaca agregada, es decir, un paciente con enfermedad puramente respiratoria que tiene tos y expectoración durante un año, 3 meses, ¿sí? Y que se repite. El efisema es una entidad clínica y patológica donde aumenta el volumen de los pequeños espacios aéreos o de los espacios aéreos distales de manera crónica y sostenida, es decir, de manera permanente. Es una dilatación alveolar irreversible, ¿sí? Que puede generar, obviamente, con su destrucción, la fibrosis pulmonar. ¿Está bien? Entonces, tenemos tanto la bronquitis crónica como el enfisema pulmonar, como forman las dos partes de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica llamada EPOC. ¿Cuál es la causa principal del EPOC? El tabaquismo. Entonces vamos a ver muchos pacientes EPOC nosotros a lo largo de nuestra carrera como médicos, porque el tabaquismo es una de las drogas sociales más utilizadas. Hay muchos pacientes que fuman, y con el fumar y a lo largo de los años, obviamente esto va a traer como consecuencia enfermedades pulmonares crónicas. Los médicos usamos un índice para saber más o menos cuánto fumó el paciente, que se llama índice PAGIA. No sé si alguna vez lo nombraron, lo escucharon nombrar. Y para sacar ese índice, lo que tratamos de hacer es ver cuántos cigarrillos por día fuma, por cuántos años, y dividido 20. Y eso me va a dar más o menos la cantidad de cigarrillos fumados. Cuando decimos que el paciente tiene un PAGIA, es igual a decir que fumó 20 cigarrillos durante un año, perdón. Es como decir fumaba un atado de cigarrillos por diario durante un año. Eso es un PAGIA. Si el paciente, por ejemplo, tiene 20 PAGIA, quiere decir que hace 20 años que viene fumando un atado de cigarrillos, ¿sí? Entonces, más o menos para que se hagan una idea cómo funciona este sistema de medición y de riesgo para generar la enfermedad de POC. Hay otras causas que pueden generar EPOC, además del tabaquismo, obviamente. Hay ciertas enfermedades asociadas, ya lo habrán visto, al trabajo,
como pacientes que trabajan en minas, extracción de carbón, oro, en algunas ciertas empresas textiles donde hay algodón y lo pueden inhalar, es decir, hay ciertas situaciones laborales que pueden exponer al paciente a generar enfermedad de POC, ¿sí? Sin estar relacionado al tabaquismo. También tenemos que pensar en el EPOC en pacientes que son fumadores pasivos, como pasaba mucho antes, donde había oficinas donde si bien la persona no fumaba, el entorno sí fumaba y eso también le provocaba enfermedades pulmonares crónicas. Y también se ha encontrado una asociación entre el déficit de alfa-1 angiotensina y enfermedad de POC. Esto es un déficit congénito, donde la falta de esta enzima obviamente va a provocar lesiones pulmonares crónicas. Como les decía, en los pacientes EPOC podemos encontrar tanto enfisema como bronquitis crónica, y por lo general predomina una sobre la otra, no están las dos bien marcadas, ¿sí? ¿Qué generalidades tenemos en un paciente con enfisema y un paciente EPOC? Por ahí lo más importante es hacer un buen diagnóstico diferencial entre unos y otros, para que puedan saber cuál es la clínica de uno y otro. Acuérdense, para determinar un paciente con bronquitis crónica y determinar un paciente con enfisema, por lo general, la disnea es más predominante en el enfisema, el paciente con enfisema tiene más disnea. Generalmente en el paciente con bronquitis la disnea llega después. Puede haber tos, generalmente en el bronquítico, ¿sí? Generalmente porque es más productor, porque es productor de moco, porque tiene más irritación bronquial, y en el enfisematoso por ahí la tos es menor. Expectoración generalmente es más abundante también en el bronquítico, porque tiene más secreciones y tiene más irritación bronquial, como les decía. Generalmente puede haber sibilancias en el enfisematoso, pero es más frecuente en el bronquítico. El hábito constitucional, por lo general, en el paciente con enfisema es delgado, con pérdida de peso, y es normal, y a veces puede haber obesidad en el bronquítico. El tórax en tonel, más frecuente en el enfisematoso. La resonancia torácica obviamente va a estar aumentada en el paciente con enfisema porque tiene mayor atrapamiento aéreo. Los ruidos respiratorios van a estar disminuidos, ¿sí? En el enfisematoso porque prácticamente no tiene entrada de aire. Y en el bronquítico puede ser normal, va a haber runcus, ¿sí? Por movilidad de secreciones. Los runcus y las sibilancias van a ser poco frecuentes en el enfisematoso, pero sí van a estar presentes en el bronquítico, como les comentaba. El diafragma va a estar aplanado en el enfisema, por lo que les comentaba del tórax en tonel y el aumento antero-posterior del tórax, ¿sí? Y va a ser normal en el paciente con bronquitis. Y la cianosis, por lo general, está ausente en el paciente enfisematoso y puede estar presente en el paciente con bronquitis. Es decir, una u otra tienen clínicas y semiologías diferentes, ¿sí? Uno puede tener algunas situaciones positivas y otros no, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Hay algo de esto que no entienden? Ok. Fíjense la imagen. Tenemos un paciente bronquítico crónico, generalmente obeso, más cianótico, se llaman abotagados azules porque tienden a tener cianosis y a estar edematizados, con dificultad respiratoria, con muchas secreciones, mucho moco. Y a diferencia del linfisematoso, que son los sopladores rosados, donde el cuerpo se lo ve más rozagante, más rosaditos, pero fíjense, desnutridos, muy flacos, con un tórax en tonel, con ese tórax tan característico del paciente tabaquista severo enfisematoso, ¿no? Que es prácticamente un palo, ¿sí? Desnutrido, con pérdida de peso, caquético, etc. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Bueno, más o menos como todo lo que venimos charlando. La infección, paciente con patología respiratoria va a tener disnea. Puede tener tos seca o productiva, dependiendo que sea, si es más bronquítico o no. Uso de músculos accesorios, tórax en tonel, signo de Litten, signo de Hover, como les comentaba hace un rato. A nivel de la palpación, va a haber reducción de la elasticidad del tórax, van a estar disminuidas las vibraciones vocales, ¿sí? ¿Qué piensan? ¿Por qué estarían disminuidas las vibraciones vocales en estos pacientes? Con enfisema, por ejemplo. ¿Quién se le ocurre? ¿Qué les parece? Alguien que se anima a contestar.
¿Nadie se anima? Bueno, en realidad estarían disminuidas las vibraciones vocales, porque al haber al paciente, al tener el pulmón, al estar hiperinsuflado, producto de ese trastorno para el normal vaciado pulmonar, el pasaje de las vibraciones vocales va a estar alterado. Es decir, acuérdense, cuando hay más aire dentro del pulmón, la posibilidad de la transmisión del sonido dentro de la caja torácica disminuye. Entonces, a la palpación, las vibraciones vocales van a estar disminuidas, ¿sí? Por el mismo motivo que cuando lo percutamos, ese tórax va a estar más sonoro, porque hay más aire de lo habitual. Y va a estar disminuida obviamente la expulsión diafragmática producto de que está hiperinsuflado, de que el tórax está lleno de aire. A la ocultación probablemente encontremos sibilancias, roncus e hipoventilación alveolar. ¿Sí? Van a estar disminuidos, va a estar disminuido el murmullo vesicular normal que suele haber en el pulmón cuando uno lo oculta. Fíjense, una placa de tórax, perfil. Fíjense que podemos llegar a ver el diafragma aplanado, ¿sí? De costadito vemos que el diafragma está aplanado. Se puede llegar a ver algún aumento de espacio intercostal entre una costilla y otra, ¿sí? Y bueno, el aumento del diámetro anteroposterior, ¿sí? Es decir, un tórax aumentado de tamaño a expensas de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Bien. Lo veo oscuro en la cámara. Bueno, bien, sigamos. Dentro de lo que hasta acá era EPOC y asma, ¿les quedó claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta de todo lo que es la semiología del paciente con asma y el paciente EPOC? ¿Algo para preguntar? ¿O sigo para adelante? Sí, todo bien, profe. Vamos bien, bueno. Dentro de... Tienen que estar hablando en el chat. Quedó claro, bien. Cualquier cosa me freno. Dentro de los síndromes infecciosos de la vía aérea, obviamente, dentro de las generalidades vamos a tener algunos síndromes agudos y otros crónicos, ¿sí? El síndrome agudo va a ser cualquier infección aguda de la tráquea, a nivel bronquial, ¿sí? Lo que llamamos una bronquitis o traqueobronquitis. Vieron que son esos pacientes que vienen a la consulta con tos, expectoración, aumento del moco, por ahí algún registro febril, pero que es agudo, ¿sí? Que viene con un cuadro agudo, que tiene poco tiempo de evolución y que por lo general con un tratamiento antibiótico mejoran y ya está. Diferente es la bronquitis crónica ragudizada, que es ese paciente que trae secreciones, cambio en la expectoración, fiebre, dificultad respiratoria, por ahí caída en la saturación, pero en contexto de una enfermedad crónica, que es lo que llamamos EPOC ragudizado, es decir, cuando el paciente EPOC, bronquítico crónico o enfisematoso, empeora su clínica a expensas de una infección, ¿sí? Que es lo más común y lo más frecuente. Generalmente el paciente tiene recaídas porque se infecta o porque deja de hacer su tratamiento como corresponde o porque el tratamiento que le estamos dando ya no le alcanza, ¿sí? Entonces, las traqueobronquitis agudas, como les decía, es un síndrome frecuente, puede ser de variedad de etiología infecciosa, puede afectar a todas las poblaciones, tanto en niños como adultos, y como les decía, es algo benigno, limitado, donde puede haber algún tipo digamos, hiperreactividad bronquial, con aumento del moco, ¿sí? Pero que por lo general evolucionan de manera benigna, se tratan y se resuelven, ¿sí? Generalmente vamos a tener un paciente que va a tener tos con expectoración mucosa mucopurulenta, puede haber rinitis, faringitis, puede haber fiebre, puede haber dolor torácico, como les comentaba, pero no vamos a tener alteraciones ni en la palpación ni en la percusión, y puede haber algún roncus, alguna sibilancia, alguna estertor, pero bueno, no es lo más frecuente. Generalmente son situaciones agudas que resuelven rápidamente. Cuando tenemos un paciente POC con aumento con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se reagudiza con un cuadro infeccioso, el cuadro obviamente va a ser mucho más característico, ¿sí? Generalmente puede ser producto tanto de un virus como una bacteria, pero vamos a tener un paciente que va a venir a la consulta con un aumento de obstrucción crónica reagudizada, es decir, que si bien ya venía con sibilancias y con dificultades para poder
movilizar el aire por su vía aérea, va a haber empeorado, ¿sí? Es decir, vamos a tener un paciente que por lo general modificó sus secreciones. El paciente POC por lo general tiene una secreción habitual, clarita, ¿sí? Es decir, tiene moco y expectora de manera clara, fluida, y vamos a ver que eso va a empezar a cambiar, se van a volver espesas, van a cambiar la coloración a verdosa, y eso nos va dando la idea de que puede estar cursando obviamente un proceso infeccioso. Va a empezar a presentar mayor dificultad respiratoria, y de qué manera nos damos cuenta, porque ya son pacientes que de por sí arrastran una enfermedad pulmonar previa. Pero vamos a notar que le cuesta más caminar, que podría hacer menos cuadras, ¿sí? Uno le va a preguntar al paciente, está haciendo sus tareas habituales y dice que le cuesta atarse los cordones, que le cuesta vestirse, ¿sí? A diferencia de semanas anteriores o días previos donde esto no le costaba. Entonces ahí hay que empezar a prestar atención porque probablemente el paciente esté cursando un cuadro de POC ragudizado, ¿sí? Y habrá que probablemente internarlo para darle algún tratamiento antibiótico y algún soporte respiratorio como para ver si esto puede mejorar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que van a presentar este tipo de pacientes? Obviamente, en un caso grave, alteración del sensorio, esto quiere decir que puede haber o hipercapnia, o desaturación o hipoxemia, fiebre, cuando el proceso es infeccioso, aumento del grado de la disnea, como yo les comentaba, ¿sí? Pasamos de una disnea clase funcional 2 a 3-4, y aumento de la tos con expectoración y modificación en las expectoraciones. ¿Sí? Es muy importante remarcar eso. Se modifican las expectoraciones y las características de las expectoraciones. ¿Está bien? Entonces, diferenciar un proceso agudo de una traqueobronquitis de un EPOC ragudizado. El agudo, por lo general, de una traqueobronquitis aguda es en un paciente que es sano, que no tiene enfermedad pulmonar crónica, y en el EPOC ragudizado estamos frente a un paciente con enfermedad pulmonar crónica que se ragudiza con un proceso infeccioso. ¿Sí? ¿Se entendió las diferencias entre una y otra? Sí. No. Ok. Síndrome de condensación pulmonar. ¿Qué saben por condensación? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan que puede llegar a ser? Ya, no me veo. ¿Qué piensan que puede ser un síndrome de condensación? ¿Qué les parece? ¿Qué creen que es? No importa, arriesguen cualquier cosa. ¿Qué se les ocurre? Yo se los nombré al principio. ¿Están acá conmigo o no? ¿Se fueron? Bueno, no se animan a hablar, están mudos. Los síndromes de condensación pulmonar, por lo general, son situaciones en las cuales tenemos el pulmón ocupado por algún tipo de estructura, ¿sí? Nosotros sabemos que el pulmón de por sí tiene una característica heterogénea. Tiene estructura pulmonar, tiene los alveolos, tiene los bronquios terminales, tiene vasos, pero la mayor cantidad del espacio del pulmón está ocupado por espacios aéreos, ¿sí? Es decir, tiene aire. Entonces, por lo general, cuando vemos un pulmón, si bien vamos a ver tejido, ese tejido va a estar obviamente ocupado por mucha cantidad de alveolos que están llenos de aire, llenos de espacios aéreos. Entonces, cuando hay alguna estructura que rompe estos alveolos, o hay aumento del exudado, o hay aumento de ocupación alveolar, comienzan a aparecer lo que llamamos condensaciones o consolidaciones pulmonares. Es decir, el pulmón se empieza a ocupar por una estructura diferente a lo habitual. En vez de haber aire dentro de los alveolos, se empieza a ver moco, pus, líquido, exudado, sangre, lo que fuera. ¿Sí? Eso llamamos consolidación o condensación pulmonar. Generalmente lo más frecuente que va a provocar esta condensación puede ser o una neumonía, ¿sí? Cuando hay una infección respiratoria por una bacteria o un virus, o las atelectasias, que también son obstrucciones a nivel bronquial que evitan el normal flujo de moco, secreciones desde los pulmones hacia la vía aérea. ¿Sí? Entonces tenemos que pueden ser o neumonías o atelectasias. Las dos nos van a dar lo que llamamos un síndrome de condensación. Como le dije hace un ratito, el mecanismo fisiopatológico de la inflamación pulmonar va a comprometer a los alveolos, ¿sí? Por migración de células o cualquier otro alimento sanguíneo. Es decir, todo esto va a ocupar, ¿sí? El alveolo, ¿sí?
y va a provocar, obviamente, en el tejido enfermo, junto a las bacterias y a los gérmenes, la consolidación en esa zona. Como les decía, el síndrome más común es el de la neumonía, la causa es la neumonía, y las menos frecuentes pueden ser o tumores, o sangrados, o edema, o neumonitis, pero por lo general lo más común es la neumonía. Bien. Llega un paciente a la consulta con un síndrome de condensación, hay que sospechar una neumonía. Obviamente la neumonía va a ir agregada de otra sintomatología también, como es tos, moco, expectoración, fiebre, dolor en punta de costado. Es decir, hay un montón de situaciones que también se agregan, además del síndrome de condensación. Bien. Y obviamente la clínica del paciente va a depender mucho de qué síndrome de condensación tenga y qué volumen tiene y cuánto pulmón está afectado. No es lo mismo una atelectasia que afecte la base del pulmón derecho que una atelectasia que me afecte todo el pulmón. ¿Sí? Acuérdense, la diferencia entre neumonía y atelectasia es que la atelectasia es una dificultad para el normal vaciado bronquial, y ahora vamos a ver, ¿sí? Más adelante, cómo se genera. Bien, como les decía hace un ratito, cuando tenemos un síndrome de condensación producto de una infección respiratoria, una neumonía, la clínica y la semiología va a estar asociada a esto. Por lo tanto, si el paciente tiene un cuadro infeccioso, va a haber fiebre, obviamente disnea, porque eso me va a generar dificultad respiratoria, porque la oxemia y la capacidad del pulmón de funcionar bien va a estar alterada. Va a haber, puede haber también tos, obviamente productiva, y con cierta expectoración muchas veces herrumbrosa, que esto quiere decir con ciertas líneas de sangre. La fase neumónica, que puede estar o no presente, que es cuando hay un herpes además y eritema, taquipnea, taquicardia, una desaturación importante al 0,21, cuando el cuadro de la neumonía es grave, dolor en puntada de costados, y además de la neumonía también hay derrame, y compromiso del estado general. Obviamente el paciente se presenta con muy mal estado general cuando la neumonía o el cuadro infeccioso es grave. Y bueno, alteraciones de estado mental en caso de que ya la disnea, la fiebre, la desaturación sea importante, ¿sí? Para llegar a un paciente con trastorno del estado mental y una neumonía, probablemente estemos con un cuadro de un shock séptico y una afección grave, ¿sí? Respiratoria. ¿Qué manifestaciones clínicas también podemos encontrar en la palpación? Obviamente, cuando palpemos el tórax, vamos a tener una reducción de la expansión pulmonar, porque hay una consolidación que me está evitando la normal expansión. Aumentan las vibraciones vocales en el área comprometida también, porque acuérdense, hace un rato yo les dije, cuando hay mucho aire, por un enfisema, las vibraciones vocales disminuyen, pero cuando el pulmón está ocupado, ¿sí? Y hay una consolidación o hay una neumonía, recuerden que eso hace que el sonido se propague de manera más fácil. Entonces, por eso las vibraciones vocales, en este caso, cuando hay una neumonía, están aumentadas en el área comprometida, en el área que yo sospecho que está la neumonía, ¿sí? Por eso que generalmente en las neumonías hay broncograma aéreo, y ese broncograma me muestra el bronquio ocupado posteriormente con un proceso consolidativo, y ese pasaje de sonido desde las vibraciones vocales del paciente hacia la zona comprometida por la neumonía está bastante más caracterizada y aumentada. A la percusión, obviamente va a haber matidez, cuando no debería haber. Acuérdense que en un pulmón sano, cuando yo percuto, hay sonoridad, ¿sí? Puede ser hipersonoro o sonoro, pero no mate. Cuando hay matidez es que hay algo que está ocupándome el pulmón, ¿sí? Y obviamente en el área comprometida, donde yo sospecho que está la neumonía. A la auscultación puede haber crepitantes, ¿sí? Puede haber obviamente disminución o ausencia del murmullo vesicular en esa área porque no me está llegando el aire como corresponde. Puede haber algún soplo, en caso de que también haya broncograma aéreo, que pueda haber agregado alguna patología también, alguna lesión bronquial. Broncofonía, pectoroloquia y egofonía, ¿sí? ¿Saben lo que es la broncofonía? ¿Alguien se acuerda qué era? Tanto la broncofonía como la pectoriloquia, ¿recuerdan o no? Bueno, la broncofonía es escuchar el sonido cuando el paciente dice 23, 33, que yo al apoyar el estetoscopio tenga mejor calidad de audición en la zona de la enfermedad. La pectoriloquia es que el paciente hable bajito y yo lo pueda escuchar claramente. Y la egofonía es cuando yo escucho sonidos parecidos al balido de una oveja y están relacionados por lo general al derrame pleural, ¿sí? Cuando hay egofonía, por lo general tiene que haber tanto neumonía como también derrame pleural. ¿Está bien? Doctor, una pregunta.
En la, Sí, digamos, a la palpación del derrame pleural también las vibraciones están abolidas en este caso, ¿no? en el derrame pleural, generalmente, en realidad, si hay derrame, depende del grado de derrame y cuánto tengamos de derrame. Si es un derrame importante, puede estar abolido o disminuidas las vibraciones vocales, ¿sí? Pero si, por ejemplo, la neumonía que tengo es importante, además del derrame, a veces las vibraciones se pueden ver aumentadas a la palpación. Entonces, es relativo muchas veces de acuerdo al grado y la magnitud del derrame pleural. Cuando ustedes tengan un paciente, por ejemplo, también el derrame va a modificar la semiología, porque en el derrame ustedes van a tener matidez a la percusión, matidez a veces desplazable, porque no es lo mismo el paciente sentado, donde el derrame va a ir hacia la gravedad, que cuando el paciente se acuesta. Entonces eso me va a marcar que esa matidez no es algo consolidativo propio del parénquima pulmonar, sino que está en la pleura, porque cuando el paciente se mueve, eso va a ir modificando la posición. Va a estar disminuida, ¿sí?, la entrada de aire en la zona del derrame, y por ahí sí, en ese caso las vibraciones vocales pueden estar disminuidas, ¿sí?, dependiendo de la magnitud de ese derrame. Ya, Ok, fíjense en esta imagen que hay una placa de tórax, ¿sí? Esto es una placa de tórax frente. Una placa completa, completa porque fíjense que las bases están completas y los vértices también, es decir, veo todo el parénquima pulmonar. Cuando vean una placa de tórax, siempre acostúmbrense a verla de afuera para adentro, es decir, ver siempre las estructuras óseas, musculares, periféricas, ver si no hay ninguna alteración, ver si no hay ningún neumotórax, es decir, si no hay línea de aire entre las costillas y el parénquima pulmonar. Y de afuera hacia adentro van a ir tratando de ver y comparando los dos hemitórax y ver si hay alguna diferencia entre un hemitórax y otro. Obviamente acá vemos un parénquima relativamente normal, el pulmón izquierdo, en el pulmón derecho, en lo que sería el campo inferior y medio, se empieza a ver bastante normal, y en el campo superior empezamos a notar una imagen algodonosa, blanca, radiopaca, probablemente asociado a algún proceso consolidativo, ¿sí? Habrá que ver el origen de esto. Pero por lo menos vemos un proceso consolidativo que habrá que investigar y estudiar. No se ve derrame, el índice cardiotorácico es menor a 0,5, es decir, es un corazón dentro de todo de estructuras normales, y la tráquea tampoco se ve ni retraída, ni que va hacia una zona de la enfermedad, ni a la zona sana, es decir, es una tráquea centrada. ¿Está bien? Esto lo que uno puede interpretar es que puede ser una neumonía o puede ser un tumor, habrá que ver el origen, pero por lo menos lo que llegamos a ver es un síndrome de condensación, ¿sí? Seguramente a la percusión tengamos matidez en esta zona, seguramente disminuya la entrada de aire en esta región pulmonar, puede llegar a haber dolor en puntada de costado de este lado, ¿sí?, donde está esta lesión. Las vibraciones vocales suelen estar aumentadas en esta zona, es decir, vamos a notar todos esos cambios que yo les dije semiológicamente en esta región. Otras veces, en vez de tener este tipo de patología respiratoria característica como proceso consolidativo, tenemos lo que se llama comúnmente neumonías atípicas. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar. La neumonía típica es la neumonía o proceso infeccioso que no tiene las características típicas de un síndrome de condensación, es decir, son patologías que provocan afección respiratoria bilateral, sin procesos consolidativos, tal vez con infiltrados retículo-nodulillares, es decir, por ahí con un infiltrado bilateral, que puede ser también aplomío en las bases, como por ejemplo puede haber sido en su momento una infección por COVID, donde veíamos la tomografía o la placa de tórax en vidrio esmerilado, con esos infiltrados bilaterales, que no guardan un patrón característico consolidativo, ¿sí? Generalmente sea también por sospecha clínica y por lo general con una imagen de tórax, tanto una tomografía como una radiografía, terminamos de descartarlo o confirmarlo. Algo a tener presente que en algunas enfermedades tumorales, ¿sí?, generalmente de los tumores que afectan la cadena simpática cervical, tanto por excitación o inhibición, cuando hablamos de cadena simpática cervical hablamos de los tumores del vértice pulmonar, podemos tener cierta clínica neurológica asociada, es decir, hay ciertos tumores que vienen con clínica neurológica que me van a afectar la cadena simpática cervical y me van a dar cierta semiología. Uno es el Porphyre de Petit, ¿sí?, que me va a generar midriasis, ¿sí?, homolateral al tumor, fíjense,
con retracción de los párpados e hiperhidrosis. Hiperhidrosis es que empieza a tener mayor secreción, ¿sí? Y transpiración en la zona de donde está la midriasis y la zona del ojo derecho. Y el Claude-Bernard-Horner, que es lo contrario, hay una ptosis palpebral, es decir, una caída del párpado, con enoftalmia, ¿sí? Que es como que el ojo se vuelve retraído, con disminución de la hendidura palpebral y congestión conjuntival y miosis. Es decir, a diferencia de la otra clínica, esto es al revés, hay miosis, caída del párpado y retracción. Cuando uno se presenta a algún paciente con este tipo de clínica, tenemos que ir a buscar algún tumor, generalmente, o lesión a nivel de la cadena cervical y buscar algo en el vértice pulmonar. Igual cuando hagamos neuro lo vamos a volver a repasar, pero bueno, sepan que es un cuadro semiológico clínico producido por un tumor que está afectando la cadena ganglionar simpática, provocando esta clínica, ¿sí? Bien. Como hablábamos hace un ratito, además de los síndromes consolidativos por neumonías, pueden aparecer lo que llamamos atelectasia, que es cuando se obstruye, ¿sí? A nivel pulmonar o bronquial, un bronquio fuente o un bronquio terminal y provoca la dificultad para que pueda drenar ese pulmón secreciones como corresponde, ¿sí? Como les decía, generalmente en condiciones fisiológicas el pulmón es heterogéneo, acuérdense, es heterogéneo y no tiene estructuras consolidativas. En condiciones patológicas, esta estructura se puede tornar homogénea, y en el caso de las atelectasias se va a producir cuando el pulmón pierde volumen a expensa de la reducción de los espacios aéreos, ¿sí? Esto va a provocar que el pulmón se colapse y que tanto el parénquima como las estructuras aéreas dentro de este pierdan su capacidad aérea. Entonces, toda situación en la cual el espacio aéreo disminuya y se obstruya va a provocar una atelectasia. Generalmente las causas por las cuales podemos tener atelectasia son variadas. Puede ser por obstrucción de un bronquio grande o mediano, ¿sí? Como les decía hace un ratito. Esto puede darse por un cuerpo extraño, por un tumor, por cualquier situación que obstruya el bronquio. Relajación del pulmón, que esto se da cuando hay alguna situación que provoca dificultad para la expansión, ¿sí? Cuando tenemos un pulmón que no se expande normalmente por alguna lesión, tanto a nivel traqueal, a nivel costal, ¿sí? Donde el pulmón no tiene una buena movilización, una buena expansión. Cicatrizal, que es cuando hay cicatrices dentro del pulmón, o cuando hay una compresión extrínseca, es decir, hay alguna situación extrínseca que comprime. Vamos a ver ahora, por ahí a nivel abdominal a veces puede suceder que haya compresión sobre el diafragma y eso provoca atelectasias pasivas, por lo menos en las bases pulmonares. Como les decía, obstructivo, tumores bronquiales, cuerpos extraños, secreciones, coágulos, cualquier situación que obstruya el bronquio. En la relajación, cuando hay un neumotórax o un derrame pleural, ¿sí? Cicatrizal, todo lo que es fibrosis pulmonar, y en la compresión extrínseca, como les decía, la elevación del diafragma, que en ciertos pacientes con distensión abdominal lo podemos ver en las bases de los pulmones. ¿De qué manera vamos a ver o cómo vamos a analizar un paciente con una atelectasia clínica y semiológicamente, cómo lo vamos a sospechar? A la inspección, obviamente, como les digo, va a haber disminución de los movimientos respiratorios. ¿Por qué? Porque esa zona del pulmón no se va a llenar de aire como corresponde, está ocupada por otro tejido. El desplazamiento traqueal es interesante, va a estar generándose un desplazamiento traqueal hacia la zona del proceso de la atelectasia, es decir, la atelectasia va a traccionar la tráquea. Vamos a tener una retracción del hemitórax, es decir, el hemitórax también va a estar comprimido y vamos a tener una disminución del espacio intercostal, muy común en pacientes con atelectasia. Eso es la inspección. A la palpación, cuando palpemos ese tórax, vamos a ver que las vibraciones vocales van a estar disminuidas o desaparecidas, a diferencia de los patrones consolidativos. Y vamos a tener disminuida también la expansión torácica, ¿sí? Al no haber ingreso de aire, el tórax no se va a expandir. A la percusión, matidez, ¿sí? Matidez y columna sonora. Y a la ocultación, obviamente, va a haber ausencia o disminución del murmullo vesicular y silencio ocultatorio, es decir, no va a haber sonidos porque no hay una llegada de aire normal a ese lugar. Es decir, tenemos silencio ocultatorio, matidez, a la palpación, disminución de las vibraciones vocales o disminución o desaparición, y a la inspección, obviamente, disminución de movimientos respiratorios, retracción del hemitórax y desplazamiento traqueal. ¿Sí?
todo esto tiene un análisis lógico. Si uno lo razona, simplemente razonándolo, lo podemos acomodar y organizar. Es decir, tiene una característica lógica. Si ven esta imagen, comparada con la que les había mostrado hace un rato, acá vemos también una radiografía de tórax lo más completa posible. Fíjense que los espacios intercostales izquierdos comparados con los derechos están un poquito más retraídos. Si vamos de afuera para adentro, ¿no? Vemos que en el tórax derecho se ve un espacio aéreo conformado y del lado izquierdo vemos una ocupación, o por lo menos una radioopacidad diferente a la derecha. Los diafragmas también están alterados. Fíjense que el diafragma derecho tiene una posición normal, mientras que el izquierdo está elevado, ¿sí? Hay una sobreelevación del diafragma. Y si vemos la tráquea, vemos que en vez de estar en el medio y centrada, como la placa que les había mostrado hace un rato, la vemos desplazada hacia la izquierda, ¿sí? Son todos signos indirectos que radiológicamente me hacen pensar que el paciente está con una presencia de una telectasia, ¿sí? ¿Quedó clara esta imagen? Es interesante porque les permite hacer el razonamiento de lo que es una telectasia. Bien. Y bueno, esa era la última imagen, la última diapositiva que teníamos. No sé si quedó claro, si hay preguntas, dudas de esto que les vengo mostrando. Bien, profe. Quedó más o menos claro. Semiológicamente, cada patología tiene su forma de presentación y es bastante fácil si uno se esquematiza, ¿sí? Es decir, traten de organizar la enfermedad, de acuerdo a cada patología, la forma de presentación, los signos y síntomas que presenta y de qué forma uno puede organizar una enfermedad u otra y de esa forma poder hacer los diferentes diagnósticos diferenciales, ¿no?